Hola a todos y todas. Mi nombre es Camilo Quintero y seré su profesor en la introducción de este módulo 3 de su diplomado de la prueba en el derecho disciplinario. En este módulo 3 hablamos de las particularidades de la prueba en materia disciplinaria. Así entonces, en el módulo anterior ya introdujimos los medios de prueba tradicionales que se regulan en la Ley 1952 del año 2019, siendo estos el documento, el testimonio y la prueba pericial. En este tercer módulo se habla de otros medios de prueba también regulados en la ley que son más particulares y más específicos de este tipo de procedimiento, siendo ellos el indicio, la confesión y la inspección disciplinaria. Empecemos por hablar del indicio. El indicio tiene la particularidad en este procedimiento de que tiene una expresa regulación. Está contemplado en los artículos 196 y siguientes de la ley. ¿Qué nos dice el indicio o a qué se refiere el indicio? De hecho, debemos precisar que el indicio no es como tal un medio de prueba, ya que un indicio puede construirse a través de distintos medios de prueba. La particularidad del indicio con respecto a otras pruebas es que a través de él, mediante la prueba de un hecho conocido, se puede llegar a través de la inferencia a la acreditación de un hecho desconocido. En la doctrina, para referirse al indicio, también se hace referencia al concepto de prueba indirecta para diferenciarla de la prueba directa. ¿Cuál es la prueba directa? Aquella que se refiere directamente al hecho jurídicamente relevante que se pretende probar. Por ejemplo, un testigo vio a través de sus órganos de los sentidos, percibió a través de sus órganos de los sentidos cómo un funcionario le pedía dineros a un usuario de una entidad para proceder a realizar una actuación propia de sus funciones. Ese funcionario estaba incurriendo en un delito y el testimonio nos da fe directa, constituye una prueba directa de lo ocurrido. En el indicio sucede de una manera diferente. Yo lo que logro acreditar directamente es un hecho conocido que se denomina doctrinariamente un hecho indicador. Y a través de la vía de una regularidad empírica puedo llegar a dar por probado un hecho que no percibí directamente, que se denomina doctrinariamente un hecho indicado. Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. Digamos que tenemos a Joaquín, que es un servidor público con muchos años de experiencia. Y esto lo podemos acreditar a través de una prueba documental que nos certifica los años que lleva en el servicio público. Ese sería el hecho indicador. Teniendo ese hecho indicador, podríamos hacer referencia a una regla de la experiencia. ¿Y cuál sería esa regla de la experiencia? Pues básicamente que los servidores públicos que llevan muchos años en el servicio efectivamente conocen sus deberes con rigurosidad, porque han sido capacitados, porque tienen la experiencia, porque deben haber estudiado el reglamento, etc. A partir de ese hecho indicador y a partir de esa regla de la experiencia, podría yo dar por acreditado un hecho que no estoy acreditando directamente.
¿Cuál sería? El del conocimiento por parte de Joaquín de sus deberes como servidor público. Si bien el hecho de que el documento como tal me certifique los años de experiencia no me está acreditando o no me está dando información directa sobre el conocimiento de los deberes por parte de Joaquín, a través de este camino inferencial que me permite el indicio, puedo dar por acreditado y darle pues acreditación probatoria al hecho indicado de su conocimiento de sus deberes como servidor público. El indicio es un tipo de inferencia probatoria fundamental en los procedimientos judiciales y administrativos. Esto es así porque hay muchos hechos, hay muchas proposiciones fácticas que se llevan al proceso que no se pueden acreditar directamente. Por ejemplo, los estados psicológicos de los sujetos, las motivaciones, el conocimiento y voluntad de realizar una falta disciplinaria, los estados mentales en general, no se pueden acreditar directamente porque no son percibibles a través de los órganos de los sentidos. Por lo tanto, será a través de esta inferencia indiciaria que podremos llegar a darlos por probados en el contexto de un trámite judicial. Aquí surge algo importante. ¿Existe posibilidad de contradicción de un indicio? La defensa de un sujeto, de un proceso disciplinario, puede entrar a controvertir una inferencia indiciaria. Claro que sí. Y se puede hacer básicamente por dos vías. Cuestionando la prueba del hecho indicador o cuestionando la aceptabilidad de la regla de la experiencia o la regularidad empírica. Vayamos algo más despacio. ¿Cómo cuestiono el hecho indicador? Pues cuestionando la fiabilidad de la prueba a través de la cual se pretende acreditar, se pretende fundamentar. Por ejemplo, en el caso que ponemos de referencia, se podría cuestionar la autenticidad o la integridad del documento que se está presentando en el proceso y por lo tanto cuestionar la acreditación de los efectivos años de experiencia del sujeto disciplinado. ¿Y cómo puedo cuestionar la regularidad empírica? La regularidad empírica es una regla general y esa regla general no solamente hay que mencionarla, hay que enunciarla, sino que también hay que acreditarla. Esto quiere decir que aquel que quiere hacer uso de una regularidad empírica para construir una prueba indiciaria, tiene el deber de acreditar que esa regularidad efectivamente existe. Por lo tanto, en el caso del argumento que planteamos, se podría entrar a discutir si efectivamente, a partir del hecho de que un funcionario tenga muchos años de experiencia en una institución, puedo inferir que conoce al dedillo sus deberes consagrados en la ley. Puede que no, y puede que en la mayoría de los casos los funcionarios, a pesar de llevar muchos años de experiencia en una institución, no conozcan efectivamente sus deberes. En todo caso, el punto es que el indicio es un tipo de prueba fundamental en el contexto de los procesos judiciales y que, conociendo su estructura, se puede entrar a utilizar de una manera informada en el contexto del proceso disciplinario y también entrar a pensar la manera en que puede ser refutado. Hablemos ahora de la prueba de la confesión, que está regulada en los artículos 161 y siguientes del Código Disciplinario. Aquí hay varias cosas interesantes para mencionar.
En primer lugar, la confesión se refiere a la declaración del sujeto procesado en el procedimiento disciplinario, en la cual éste acepta su responsabilidad en la ocurrencia de una falta disciplinaria. Es decir, acepta haber incurrido en los hechos jurídicamente relevantes, en virtud de los cuales está siendo procesado por la falta respectiva. ¿Cuándo se puede dar la confesión? El Código nos establece en sus artículos 161 y siguientes que se puede dar tanto en la fase de investigación como en la fase de juzgamiento. Es decir, prácticamente durante todo el trámite, el sujeto disciplinado tiene la potestad de aceptar su responsabilidad a través de la confesión. Sin embargo, esta confesión no puede hacerse de cualquier manera porque necesariamente debe respetar las garantías del debido proceso. ¿Qué implica esto? En primer lugar, que solamente el sujeto puede confesar cuando esté acompañado por su abogado defensor. Si no hay representación por parte de la defensa, la confesión no será válida. Y adicionalmente, la persona, antes de confesar, debe haber sido informada de su derecho a la no autoincriminación, que tiene rango constitucional y se consagra en el artículo 33. Es decir, la persona no tiene el deber de autoincriminarse. De hecho, tiene el derecho a no autoincriminarse, que tiene como derecho correlativo el derecho a guardar silencio durante el trámite. Desde luego, este derecho es renunciable y por eso se puede hacer la práctica de la confesión, pero para hacer una confesión, el sujeto debe estar informado de que tiene estos derechos de rango constitucional. Adicionalmente, en el contexto del trámite, se debe verificar que esta confesión haya sido voluntaria, consciente, libre, espontánea y debidamente informada. Es decir, se debe garantizar que el sujeto, al momento de confesar, no esté incurriendo en algún tipo de vicio del consentimiento, que esté incurriendo en error, que esté siendo amenazado, que de alguna manera su conciencia esté alterada. Asimismo, se debe verificar que su aceptación o su confesión es libre, es decir, se debe verificar que no está sufriendo presiones externas, que está siendo constreñido o presionado de alguna manera para confesar, y adicionalmente se debe verificar que es una confesión debidamente informada. Es decir, que el sujeto entiende las consecuencias de su confesión y que su abogado lo ha informado de qué implicaciones tiene esta confesión en el contexto del proceso y que por tanto es una decisión inteligente, en este caso, reconocer su responsabilidad. Hay algo adicional muy importante y es que la confesión en este contexto se entiende como un medio de prueba y por tanto, como todo medio de prueba, debe valorarse de acuerdo con las reglas de la sana crítica. ¿Qué implica esto? Que no por el hecho de que una persona confiese, automáticamente a este acto se le va a dar valor probatorio. Se tiene que verificar si esta confesión es fiable, si es coherente, si es consistente con los demás medios de prueba, si la persona tenía por algún motivo razones para mentir, y solo si esa valoración, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, es satisfactoria, se le dará valor probatorio al acto de la confesión. Finalmente, vale la pena decir cuáles son las consecuencias de esta confesión. Y este sistema, que incorpora entonces la justicia negociada al modelo disciplinario, genera consecuencias para el acto de confesar.
Si se confiesa la responsabilidad durante la fase de investigación, la sanción disciplinaria se reducirá hasta en la mitad. Mientras, si se confiesa durante la fase de juzgamiento, la sanción disciplinaria se reducirá hasta en una tercera parte. ¿Cuál es la razón de ser de esto? Pues se busca básicamente la eficiencia del sistema de responsabilidad disciplinaria. Al incentivar que los sujetos acepten su responsabilidad, dándoles beneficios con ocasión de esta actuación, se estimula una terminación temprana de los procesos, evitar el desgaste administrativo que implica una rigurosa investigación y procesamiento de la falta disciplinaria y por tanto correlativamente se le da un beneficio al sujeto que acepta su responsabilidad. En relación con esto último, es importante resaltar que existe la idea de irretractabilidad en la confesión. Una vez se ha confesado y una vez a esta confesión se le ha dado valor probatorio y se ha considerado válida por cumplir con los requisitos previamente mencionados, el sujeto no puede retractarse, no puede echarse para atrás con la confesión realizada. Y esto tiene todo el sentido porque si no se daría un incentivo perverso para la demora del procedimiento a través de confesiones que luego son objeto de retractación. Así entonces, esta regulación de la confesión es muy particular, es propia del procedimiento disciplinario que estamos estudiando y funciona como un mecanismo muy importante para la solución de los conflictos disciplinarios en el contexto del trámite. Finalmente, vamos a hablar ahora de el último medio de prueba que vamos a trabajar en este video. Y este es el de la inspección, que tiene también una regulación muy particular en la ley. ¿A qué se refiere la inspección? La inspección permite la observación directa por parte del funcionario investigador de cosas, lugares, bienes u otros efectos materiales con dos potenciales finalidades: la identificación o individualización de los autores en la falta disciplinaria o la obtención de elementos probatorios relevantes para el trámite. Es muy importante la inspección en materia disciplinaria porque tiene algunas particularidades que la vuelven una herramienta muy poderosa para la consecución de pruebas en el trámite. En primer lugar, se precisa que en el contexto de la inspección, durante la realización de la inspección, se pueden realizar varias actividades. La primera, recopilar evidencia física o documental que se encuentre en el lugar en que se realiza la inspección. En ese caso puntual, frente a la recolección de esos elementos, se tienen que respetar las reglas de la cadena de custodia. La cadena de custodia es básicamente un procedimiento o una metodología orientada a garantizar que aquellos elementos recaudados en el contexto de la inspección sean los mismos que luego se allegan al expediente disciplinario y se utilizan como prueba en el proceso. La cadena de custodia, con amplio desarrollo en materia penal, implica un procedimiento específico para la identificación, recolección, embalaje y rotulado de los distintos medios de prueba que se utilizan y adicionalmente que se sigan unos procedimientos específicos para garantizar la trazabilidad de qué sucede con cada medio de prueba y cómo lo altera o cómo lo manipula cada sujeto que tiene contacto con él durante el trámite procesal. Adicionalmente, durante el trámite de la inspección,
se precisa legalmente la posibilidad de recibir testimonios. Es decir, en el mismo contexto de la inspección, si el funcionario encuentra que uno de los sujetos que se encuentra en el lugar tiene información relevante con respecto a los hechos relacionados con la falta disciplinaria, puede tomarle testimonio allí mismo, desde luego respetando las formalidades legales, y por lo tanto esto se convierte en un medio importante para la recolección de la información por parte del Estado. E incluso, de una manera muy particular, el código permite que se tomen pruebas periciales en el mismo contexto de la investigación disciplinaria, desde luego también cumpliendo con los requisitos propios de la prueba pericial. Finalmente, se precisa en este contexto que cuando se ordena una diligencia de inspección, esto se tiene que hacer cumpliendo las formalidades por escrito, y al sujeto titular del lugar que se va a inspeccionar se le debe notificar la fecha y hora de la realización de la diligencia. Y por último, una vez se culmina la diligencia de inspección, es necesario que se suscriba un acta donde conste de manera estricta todo aquello que se ha realizado durante la diligencia. El código hace la salvedad de que si se practican testimonios o si se practica prueba pericial durante la inspección, estas deben constar también, pero en un acta aparte de aquella propia de la diligencia de inspección. Así, la inspección, con todas estas variaciones que son muy propias del procedimiento disciplinario, se constituye en una herramienta muy poderosa en la investigación y sanción por parte del Estado de las faltas disciplinarias que cometan los funcionarios públicos. Con esto culminamos la introducción de este módulo 3. Muchas gracias.